Buenos días, buenas tardes, maestra y compañeros. Mi nombre es Iván Juárez Santillán. Actualmente estoy cursando una licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica en la Universidad Pedagógica Nacional 321 Guadalupe, Zacatecas. Les presentaré mi trabajo final del módulo 6, Educación e Historicidad. A continuación, en este presente trabajo se describen algunos de los temas que fueron de gran importancia durante el desarrollo del módulo 6, Educación e Historicidad. Los temas que veremos son, para mí, ¿qué es historia? La verdad de nuestra historia, los liberales y los conservadores, la globalización, la identidad, la encuesta, para mí, ¿qué es ser mexicano? Conclusiones y referencias bibliográficas. Aquí se ven claramente en estas imágenes lo que representan los temas que abordaremos en este módulo 6. Bueno, iniciamos. Para mí, ¿qué es la historia? Para mí la historia es una ciencia encargada de mantener viva la mente, realizando circunstancias en donde se encuentra aquello que fue pasado, y también son procesos de cambios sociales, culturales, económicos y políticos que se pueden basar en fotografías, registros, documentos, libros, películas o cualquier otra manera que tenga que ver con el pasado, y son parte de un presente que vivo. La historia son antecedentes que permiten al ser humano construir un futuro. Es decir, existe una relación extensa entre el pasado, presente y futuro que nos lleva a entender cambios actuales en la sociedad. Con ello comprendemos cómo surgió la vida en que vivimos. Sí, pues esto nos da a entender que existe una gran relación entre pasado, presente y futuro que nos lleva a entender los cambios actuales en la sociedad. Por ejemplo, pues tenemos que ver fotografías. Las fotografías nos indican pues historia, ¿verdad? Lo que pasó en fotografías, y los registros igual, los documentos, los libros y las películas, o cualquier otra cosa que tenga que ver con el pasado, nos recuerdan el pasado. Con ello comprendemos cómo surgió la vida en la que vivimos. Seguimos con la verdad de nuestra historia. Nuestra verdadera historia no suele escribir con claridad, sino existen cosas o situaciones que no se pueden saber con precisión, pero entonces uno supone que jamás queda determinado un hecho histórico por el presente es quien determina nuestra visión del pasado. Por ello, cada personaje es importante de la historia. Para mí es complicado hablar sin fundamento alguno de la historia. Sin embargo, es más difícil cuando se tenga que hablar con la verdad. Sí, pues esto nos dice que, o sea, todos los sucesos, acontecimientos del pasado, pues la verdad no, no se puede explicar con precisión que si fue realidad o no fue realidad. Esto nos muestra lo que es la verdad de nuestra historia, que no sabemos con claridad qué fue en realidad lo que pasó en el pasado, pero también vemos los que hicieron en nuestra historia, los personajes importantes, ¿verdad? Como lo fue Miguel Hidalgo, como lo fueron los niños héroes y todos los héroes de nuestra historia que simbolizan algo muy representativo entre nosotros. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre nuestra historia con los, eh, con los liberales y los conservadores. Otro acontecimiento importante fue en el siglo XIX para nuestro pueblo fue la lucha de partidos políticos liberales y los conservadores dos rivales que surgieron en el contexto de la crisis que ocasionó la derrota de México durante la guerra de Estados Unidos. Mientras que los conservadores proteger la Iglesia Católica, los liberales promovieron la libertad del ser humano, su igualdad política, jurídica y en busca del progreso material de los pueblos. Por lo tanto, la educación en México ha sido un factor muy importante desde que prevalecieron los liberales y los conservadores en nuestro país. Estos partidos políticos jugaron un papel fundamental para la sociedad de esa época, a pesar de su creer, ya que por mucho tiempo la sociedad estuvo dividida. Cada uno de estos partidos políticos favorecieron la educación del país. Pues sí, ¿verdad? O sea que de todos modos, aunque los dos partidos estaban luchando en su modo de pensar y de creer, pues de todos modos la educación, pues ahí no se perjudicó, ¿verdad? Porque a cada uno aportaba cosas diferentes para la sociedad.
que estuvo, que estuvieron en ese entonces, y como quiera, pues favorecieron mucho lo que era la educación en el país. Seguimos con lo que es la globalización. En mi punto de vista, la globalización es un fenómeno nuevo, porque en las últimas décadas del siglo XX se ha constituido un sistema tecnológico de sistemas de información, telecomunicaciones y transporte que ha relacionado todo el planeta de una red de corrientes en las que constituye todas las funciones unidas estratégicamente dominantes de todos los ámbitos de la actividad humana. Por lo tanto, la economía global también incluye en un núcleo de los mercados financieros cuyo comportamiento determina los movimientos de capital, la ciencia, sobre todo los medios de comunicación masiva, multimedia y nuevas formas de información a través del Internet. Es una dimensión más extensa en las fuentes de productividad y compatibilidad en nueva economía global, la cual depende a su vez de la capacidad cultural y tecnológica de las personas, empresas de los territorios, perdón, y sobre todo la educación e innovación que se construye de fuerzas productivas económicas, es decir, son los factores laborales e impuestos que impiden al Estado. Al mismo tiempo, involucra la política, quien es la que maneja gran parte de todo este juego del régimen social constituido por el gobierno, pero el supuesto fin es ofrecer mejor calidad de vida a toda la sociedad del Estado. Bueno, en resumen, la globalización son los procesos políticos y económicos y tecnológicos y sociales y culturales en escala mundial que se fundan en una creciente de comunicación e interpretancia entre los distintos países del mundo. Eso es lo que es una globalización. Seguimos con la identidad nacional. Iniciamos por definir el concepto de la identidad nacional. Se define por una o varias personas que existe una relación social, lo cual pertenece, se identifica por ser del mismo territorio, también por formar parte de dicha comunidad, por sentir la unión de sus costumbres y tradiciones de su origen. Por lo tanto, la identidad nacional es el resultado de la integración sobre todos los símbolos históricos, los cuales son transmitidos por los medios de comunicación, la educación. También se basa construyendo progresivamente una finalidad de proporcionar la integración de los habitantes. Sí, pues está muy claro la definición de la identidad nacional. Pertenece donde existe una relación social entre las personas y se identifica por el territorio, se identifica por ser un solo territorio y parte de esa comunidad y de ello las costumbres y tradiciones de donde es aquella persona. Está muy claro lo que es el concepto de la identidad nacional. Se realizó en Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, una entrevista de para ti qué es ser mexicanos, por categorías. De 10 a 19 años se les entrevistó qué es ser mexicanos para ellos. De 20 a 39, igual también se les entrevistó y de 40 en adelante. Lo que son los símbolos patrios, las tradiciones, este, y los hechos históricos, que de 10 a 19 años solo 3 mencionaron los símbolos patrios y 2 contradicciones. 20 a 39 años solo uno mencionó los símbolos patrios y 3 tradiciones. Y de 40 en adelante uno solo símbolos patrios y 2 tradiciones y uno solo hechos históricos. Y al haber realizado esta encuesta, los jóvenes y padres de familia en Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, me doy cuenta que cada uno de estos elementos son de grata importancia, ya que con ellos hemos conformado las clasificaciones para conformar nuestra identidad nacional, el amor a nuestro país. Los más jóvenes aportaron para mencionar más nuestros símbolos patrios con un sentimiento de ser mexicanos. Aquí tenemos otra gráfica a mi mano derecha que dice gráfica de ocupación. Aquí de 12 personas que entrevistaron, 6 estudian, 2 trabajan y 2 son amas de casa y 2 se dedican al comercio. Que aquí por mitad está, que pues tenemos por mitad que están estudiando y los demás trabajan. Esta es la gráfica que demostré, que hice en categorías de edades y aquí vemos a quién, a cuáles son qué hacemos más aquí en Salinas, o sea, a qué más mencionan por ser mexicanos y vemos que casi los estudiantes somos los que mencionaron eso de símbolos patrios y de sentirse mexicanos.
Y por esta parte aquí vemos las categorías que sustentan el nacionalismo e identidad a partir de los resultados. Uno, las categorías son los atributos de categorías, los símbolos patrios, himno nacional, honor a la bandera, símbolos patrios, tradiciones. Culturas, tradiciones especial, Día de Muertos y fiestas alegres. En los hechos históricos, fiestas cívicas patrióticas como el 15 de septiembre, el día de nuestra independencia de México. Otros valores y costumbres, tener responsabilidad y cumplir con los roles sociales, unión de solidaridad y respeto al ver nuestro patrimonio nacional, honesto y tolerantes y trabajadores. Tenemos otro punto, pertenencia a la identidad. Nacer en México, identidad cultural del país, nuestra forma de ser alegres, fiesteros, nuestro pueblo de ser hijo de padres mexicanos, amor a este país y riquezas naturales. Estas son las categorías que sustentan el nacionalismo de la identidad a partir de mis resultados. Y para mí, ¿qué es ser mexicano? Ser mexicano es un privilegio, un gran honor. Es recordar nuestra historia, vivir plenamente nuestro presente y trabajar juntos para lograr un mejor futuro. Ser mexicano significa construir comunidades fuertes y unidas, tanto en nuestro país como fuera de este. Es vivir, trabajar, sonreír y cantar juntos. Es conocer y apreciar nuestras tradiciones, nuestros sabores y nuestras fiestas. Es luchar para que nadie nos arrebate nuestra cultura, nuestros sueños. Es trabajar incansablemente para brindar a nuestras familias la vida que se merecen. Es hacer que nuestros hijos y nuestros nietos conozcan y sigan enamorados de nuestro bello país México. Ser mexicano significa querer a nuestro país. La mejor prueba de este sentimiento patriótico y aceleración de fiestas de independencia. Estas fiestas nos, perdón, estas fiestas nos hermanan a todos los que compartimos el orgullo de ser mexicanos. México celebra 204 aniversario del Grito de Dolores en todo el país y sus plazas y plazuelas, así como nuestras embajadas y consulados de todo el mundo. Los mexicanos reuniremos, nos reunimos en la noche del 15 de septiembre para gritar ¡Viva México! Y por conclusión, para terminar, considero que necesitamos nuestra identidad nacional generando a nosotros mismos y nuestros alumnos con sentimiento de pertenencia, de identidad, de protección, de reconocimiento, de respeto, de unificación, de cohesión, de fortalecimiento, los valores, símbolos patrios, iconos culturales y educación cívica para lograr esa armonía entre nosotros mismos y entre las naciones de una historia, es decir, de un relato para construir una identidad nacional que sirva como un verdadero pegamento social y cultura de formación ciudadana y el sistema educativo de cada país y de cada nación. Pues aquí está más que explicable, ¿verdad? O sea, que dice que aquí pues tenemos que nosotros contribuir a nuestros hijos, sobre todo para que lleven estas mismas tradiciones, estas mismas costumbres y además para que vayan ellos mismos sabiendo lo que es la historia siempre y que lleven con ellos lo que son los héroes de México y vayan conociendo sobre todo toda la historia que ha ocurrido y que no se le olvide y que no se les olviden los valores y los símbolos patrios de lo que es nuestro México.